¿Tienes que memorizar la Constitución española y no tienes ni idea de por dónde empezar? En el vídeo de hoy te voy a contar cómo comenzar a subrayar la Constitución española para memorizarla. Soy Cristina Cabezas, manager y profesora de Formación Ninja, y te recomiendo que si te interesa todo esto de las técnicas de estudio, te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para que recibas una notificación cada vez que subimos contenido de valor. Y ahora sí, vamos al lío. Lo primero que tienes que tener claro es una jerarquía de subrayado propia. Esta va a ser la base de todas las técnicas de estudio que apliques en tu temario. ¿Y cómo puedes hacer una jerarquía de subrayado? Lo vemos. Si vas a estudiar en digital, yo te recomiendo que establezcas cuáles son esos colores que vas a utilizar para tu jerarquía. Si por el contrario vas a estudiar en papel, consigue subrayadores de colores y vamos al lío. Lo más importante es que tengas claro qué tipo de información vas a subrayar y cuál de ella necesitas memorizar. Te comparto brevemente cuál es mi jerarquía de subrayado y yo te recomiendo que hagas la tuya propia. Como puedes ver por aquí, hay dos colores que utilizo para subrayar los títulos o subtítulos de cada epígrafe. Por un lado, el color morado para los títulos principales y por otro lado, el color azul clarito para los títulos secundarios. Posteriormente, para el resto de datos y toda la información genérica del tema, utilizamos verde, naranja y amarillo en orden de prioridad. El verde va a valer más que el naranja y el naranja va a valer más que el amarillo. Por tanto, el verde es el color principal, las palabras clave siempre van a ir en verde, las palabras un poquito menos importantes van a ir en naranja y en amarillo se va a quedar el resto de información. Además, también va a haber otra serie de datos que necesito tener localizados para su memorización, como pueden ser las fechas o datos numéricos que van a ir en rosa o los datos cruzados con algún otro tema, referencias a leyes, artículos o cualquier otra relación que saque. Esto último va a ir en azul oscuro, tirando para morado, solamente con un subrayado muy finito por debajo de la palabra. Por cierto, también puedes distinguir el subrayado por encima de la palabra y el subrayado finito por debajo. Ahora sí, visto esto, te recomiendo que te pongas a hacer tu propia jerarquía de subrayado y vamos a ver cómo empezar a aplicarla en los 5 primeros artículos de la Constitución española. Por cierto, si te interesa memorizar la Constitución española al completo o algunos de sus artículos, en la descripción de este vídeo te dejamos un enlace a un curso para memorizar la Constitución española con técnicas de estudio. Título preliminar de la Constitución española. Los 5 primeros artículos. ¿De qué hablan? Lo vemos a través del subrayado. Lo primero que tengo que identificar es la palabra clave de cada uno de los artículos. Además, para facilitarme luego los posteriores repasos, voy a apuntármelo al lado de ese artículo. Artículo 1, valores superiores. Artículo 2, unidad y autonomía. Artículo 3, la lengua. Artículo 4, la bandera. Y artículo 5, la capital del estado, que es... Luego lo vemos. Veamos uno por uno cómo subrayar estos 5 primeros artículos. En el artículo 1 lo que tengo que tener claro son las 4 palabras claves que corresponden a los valores superiores del ordenamiento jurídico. Es lo que antes me van a preguntar en un examen. Por tanto, mi color verde, que es el que más vale dentro de la jerarquía del contenido de los datos, va a ser para libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Esto que son valores superiores, por tanto, en naranja, en ese otro color secundario que también me dispara a la información importante. Otro dato a tener en cuenta de este apartado primero del artículo 1 es que España se constituye como un Estado social y democrático de derecho. Cuidado con esta frasecita que te puede entrar en posibles preguntas. Pero todavía me quedan 2 apartados de este artículo primero. El apartado segundo me habla de la soberanía nacional. ¿En quién reside la soberanía nacional según el artículo 1 de la Constitución española? Pregunta clásica, típica. Tengo que saber cuál es la respuesta. Por tanto, palabra clave en verde. Reside efectivamente en el pueblo español. Y tercer apartado, ¿cuál es la forma política del Estado español? Palabra clave ya la tengo identificada con mi color de más valor dentro de la jerarquía de subrayado. En este caso, el verde. Monarquía parlamentaria. Preguntón de examen. Artículo 2. Tengo 3 palabras clave. Indisoluble unidad, derecho a la autonomía y solidaridad. Estas 3 palabras en el color principal porque son mis disparadores.
Además, haciendo uso de ese subrayado por debajo de la palabra, también puedo detectar cuáles son los verbos que utilizan para encadenar esas frases. En este caso, se fundamenta, reconoce y garantiza. Como consejo, este subrayado por debajo de la palabra yo lo utilizaría para información que voy a memorizar en segundas o terceras vueltas. ¿Por qué? Porque en la primera vuelta a la Constitución Española voy a tener que tener muy claro de qué me habla cada artículo. Artículo 3. La lengua. ¿Cuál es la lengua oficial del Estado? Esta es la pregunta por excelencia. La palabra que debo memorizar es la que debe ir en el color que para mí es más importante, en este caso, una vez más, el verde. ¿Cuál es la lengua oficial del Estado? El castellano. Pero además, en los apartados 2 y 3 de este artículo 3 se me da también otra serie de información que puede llegar a ser preguntable. El apartado 2 me dice que las demás lenguas también van a ser oficiales, por tanto, lo subrayo para marcármelo. Además de saber que el castellano es la lengua española oficial del Estado, también tengo que conocer una serie de verbos que se señalan. ¿Por qué? Porque me pueden jugar a liarme entre uno y otro. ¿Cuáles son estos verbos? El deber de conocerla y el derecho a usarla. No puedo confundir deber de usarla con derecho a conocerla. Por tanto, como también sigue siendo información relevante, utilizo mi segundo color en orden de importancia, el naranja. El apartado 1 me hablaba del castellano y el apartado 2 me habla de las demás lenguas. ¿Qué es lo importante a saber de estas demás lenguas? Que también serán oficiales, por tanto, nos lo señalamos por ahí. Vas a ver que estatutos aparece con ese subrayado por debajo de la palabra en color azul oscuro. Esto significa que es un dato cruzado o que es una referencia a otra ley, en este caso los estatutos de las comunidades autónomas. Y el apartado 3 de este artículo 3 me habla del patrimonio cultural. ¿Qué característica debo conocer de este patrimonio cultural? Que será objeto de especial respeto y protección, por tanto, palabras claves igualmente. Pasamos al artículo 4 que me habla de la bandera. Todo el mundo sabemos cómo es la bandera de España, pero a la hora de preguntarnos nos pueden hacer un pequeño lío. Por tanto, vamos a ver los datos clave. La bandera de España, 3 franjas horizontales, siempre horizontales, ya lo sabes. ¿De qué color son estas 3 franjas? Roja, amarilla y roja. Y la característica más importante es que hay que conocer que la franja amarilla, que es la situada en el medio, es de doble anchura respecto a las rojas. Además, en este caso, tener el color amarillo en mi jerarquía de subrayado me ayuda a memorizar que la franja amarilla es la de doble anchura. Y al igual que ocurría con las lenguas, en las banderas también hay posibilidad de utilizar otras en las respectivas comunidades autónomas. ¿Cuáles van a ser? Una vez más, las que recojan los estatutos, nuevo dato cruzado, y se podrán utilizar en edificios públicos y actos oficiales. Posible pregunta de examen. Me subrayo edificios públicos y actos oficiales. Y por último, llegamos al artículo más corto de toda la Constitución Española. Artículo 5. ¿Cuál es la capital del Estado? Cuidado que no es Madrid. La capital del Estado es la Villa de Madrid. Cuidado porque aquí la palabra clave puede ser Villa en lugar de Madrid. ¿Por qué? Porque Madrid ya te salía solo sin conocer que estaba recogido en el artículo 5 de la Constitución Española. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es que es la Villa de Madrid. Por cierto, para memorizar este artículo utiliza a David Villa, jugador del Atlético de Madrid. Ahora que ya has visto cómo es posible subrayar los 5 primeros artículos de la Constitución Española, te recopilo cuáles son las claves. Primero, tener una jerarquía de subrayado personal. Segundo, detectar las palabras claves para conocer de qué me habla cada artículo. Tercero, no abuses del subrayado. Al final, imagínate que llenamos nuestro temario de colores y subrayado por todas partes. No vamos a saber detectar a primera vista cuál es la información importante. Por tanto, te recomiendo que subrayes las palabras claves y aquella otra información que consideres preguntable. En el curso de Constitución Española con técnicas de estudio aprendemos a detectar esto. Ahora ya puedes continuar a seguir subrayando el resto de artículos del título preliminar y del resto de títulos de la Constitución Española. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal, activa la campanita y recomiéndaselo a todo aquel colega o amigo que esté opositando o que necesite memorizar y estudiar la Constitución Española. Y recuerda, la jerarquía de subrayado solo es el primer paso de todos los que podemos dar para aplicar técnicas de estudio a nuestro temario. Me despido por hoy, compis, a memorizar ya la Constitución Española y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un abrazo!